La otra es irnos ya al cruzar el Canal de la Mancha y Rodri, con esto creo que sumo fuera de juego aquellas cosas que yo no puedo controlar. Mi casa es una cosa donde no mando y acá tampoco. Nos vamos a hablar del Barça que derrotó al Ali 2 goles por 1 en el trofeo Joan Gamper con las novedades en su lista de fichajes, salvo Joao Cancelo, a quien no lo presentaron. No vamos a hacer de esto un gran tema, pero ¿qué te pareció que no presentaran a Joao Cancelo? Bueno, por temas burocráticos, sí, esa presentación tuvo lugar esta mañana, ¿no? Pero sí que es cierto que nos consta que ayer Cancelo se fue bastante enfadado, visiblemente enfadado, como dicen en los periódicos, en la prensa española, por no haber podido tener esa oportunidad que, por ejemplo, sí que tuvo Rodri, ¿no? Que estamos viendo aquí en las imágenes, en un día que además es muy especial para el verano, para las pretemporadas, tradicionalmente del Fútbol Club Barcelona, porque es su trofeo, es la puesta de largo, la presentación justo antes del comienzo de liga, y ya el rival no daba mucho atractivo, pero sí que lo daba Rodri, ¿no? Y Rodri en ese caso fue espectacular la movilidad que tuvo por parte de gran parte de la afición, los aplausos, los vítores, porque ya no es solo un fichaje para mí tremendo y que sube la calidad del ya de por sí alta calidad que tiene el centrocampismo del Fútbol Club Barcelona, sino que encima se lo robas al Real Madrid cuando todo parecía hecho por parte de Rodri para aterrizar en Santiago Bernabéu, ¿no? El partido creo que tuvo poca historia porque vimos un Barça un poco obtuso, un poco lento. También me cuentan desde Barcelona que no ayudó la temperatura, un día de calor tremendo con una humedad horrible, y eso sumado a que no era tan atractivo el rival egipcio, pues al final te da el saldo de que no hubo lesionados, de que el Barça gana, de que no hay dudas, de que sí que es cierto que necesitan por parte de los culés dos piezas para mí, que una es el delantero después del no de Julián Álvarez y del culebrón del argentino, y también creo algún defensa, pero vamos, que fue un día espectacular porque más allá de Cancelo se presentó a Rodri, que era Se lo que buscaba replantea la el gente. comentario a el no a Julián Álvarez o es no de Julián Álvarez. No del Atlético de Ah, Madrid, vale, diría yo. vale, vale. Y de nuevo, un paréntesis nada más para no hacer de esto todo un tema, pero el Barça presenta, ¿por qué el Madrid no ha presentado? Bueno, en Madrid lo que te dicen desde la Casa Blanca es que han cambiado esas presentaciones por algo que ellos anunciarán pronto. También es cierto que yo creo que es una forma también espectacular de quitarse a la prensa en medio, algo que obviamente yo no comparto, pero bueno, yo esperaría a ver exactamente cuáles son esos motivos, porque desde el club no te dicen nada, algo que es complicado de entender porque ya no es cuestión solo periodística, sino que al final estás vetando ese tipo de presentaciones al aficionado que pueda estar en Madrid esos días y que de forma tradicional siempre han ido a las Una presentaciones. temporada, una pretemporada, Alex, casi a gusto del deseo, del mayor deseo de un entrenador, ¿no? No moverse mucho, quedarse por ahí, no andar con largos viajes y trayectos que terminen agotando más al plantel, alejándolo más de donde quieren estar, que es cerca de casa, porque después arranca la temporada y se van y vuelven, que ya ni les conoce el gato, imagínate. Eh, ¿Qué has visto del Barcelona como para pensar que el Barcelona no extrañará a Lewandowski, Rashford y Ferran? Uf, es complicado, los va a extrañar. La cuestión es saber Decime que la cómo. pregunta es muy buena y te No, aplaudo. la pregunta es muy buena, la pregunta es muy buena, porque me pone en una situación de no saber exactamente qué decir, ¿no? Pero Ah, y se le tendría que haber hecho a Barak entonces. los va a Igual encuentra extrañar. formas Barak de... Barak siempre sabe lo que tiene Sí. que decir. Los va a extrañar seguro. Es imposible no echar de menos a Lewandowski con la capacidad que tiene en el área, sobre todo en los últimos años, ya menos movilidad, pero en el área de fijar centrales, de bajar balones, de segundas jugadas, de intimidar y de abrir espacios en la frontal para la llegada de los centrocampistas. Entonces, la cuestión es cómo lo suples, y eso es lo que me estoy fijando más, en lo que está probando Hansi Flick dice, bueno, si me quedo con lo que tengo, ¿cómo puedo tirar, no? Está el nombre de Abdelkarim, que ha metido 4 goles en la pretemporada, un chico alto, zurdo, que tiene buen instinto para ir a rematar, buen instinto también para saber dónde van a caer las pelotas, no es seguramente el 9 más técnico, pero sí que es un chico que si le vas puliendo y no le metes la presión de tener que ser titular indiscutible, de tener que meter 35 goles por temporada, pues te puede resolver
cuando necesites un 9 clásico dentro del área. Estamos viendo la alineación de ayer. Otra de las cuestiones, ¿no? Saber el perfil de Ferran Torres lo tienes sin necesidad de ir al mercado. Tienes a Rafinha que tiene esa misma función de si lo pones de delantero centro como en el día del Basilea. Es un delantero que va a tener muchísima movilidad, que va a ser él el que inicie la presión en la salida de balón del rival, pero que no es tan preciso en el remate cuando se queda delante del arquero. Es más o menos lo mismo que Ferran Torres. La movilidad de Gordon, que te puede jugar en cualquier posición de las tres, Adeyemi 3/4 de lo mismo. O sea que yo lo que intuyo que va a intentar Hansi Flick, a no ser que caiga alguien, un delantero de nombre en el mercado, es ir probando posiciones. Y no solamente ese cambio de posiciones va a ir arriba. Atrás estamos viendo cómo Eric García ayer jugó de lateral derecho y Koundé probó de central, aunque fue un invento que no acabó de salir bien. Xavi Espar, que debutó en aquel partido contra el Newcastle en Liga de Campeones de lateral derecho, está cumpliendo buenas actuaciones como centrocampista más. Me encantó el regreso de Fermín. Ayer Fermín tuvo unas conducciones, una energía en esa posición, ¿no? Que en ataque el Barça ataca con 3. Lamine Yamal banda derecha, Valde ayer, será Cancelo, banda izquierda, los 2 pivotes, que era Bernal y Xavi Espar, y luego tenía 2 mediapuntas por dentro. Rafinha del centro a la izquierda y Fermín del centro a la derecha, ¿no? ¿Cómo sea capaz el Barça de atacar esos carriles interiores con Rafinha, con Fermín, con Gavi, con Olmo, con el propio Gordon o el propio, ¿sabes? Tiene mil ideas. Y eso es lo interesante de este Barça, ¿no? Que va a tener muchísima movilidad, muchísima capacidad de combinar los jugadores de manera diferente, no solamente para configurar alineaciones, sino durante el partido. Que sea un equipo muy líquido, por así decirlo. El Gordon es por Javier Aguirre, ¿no? No tenemos ¡Hombre! Es la mejor imagen del Mundial. ¡Gordon! ¡Gordon! Que Rodri la termine. ¡Gordon! Sí. No es terminar, sino decirlo del medio. El Gordon y el todos los tenemos. Barak, el truco está en medio. La misma pregunta para vos. ¿Es tan buena? En realidad no se me había ocurrido otra, la verdad. No tan buena como una cosa, Barak, antes que vayas, porque sí tenía pensado hacer esto, y perdón. Hansi Flick, un año complicado. Titula la gráfica de la frase de Hansi Flick, porque antes decía pretemporada a uso, ¿no? De lo que quieren los técnicos. Escuchen lo que dice Hansi Flick. Este año no será fácil. La pretemporada no fue sencilla. Muchos jugadores llegaron hasta hace una semana. Tenemos que aprovechar todos estos partidos que tenemos para poder gestionar los minutos y llevar a los jugadores al máximo nivel posible. La pretemporada no fue sencilla, dijo Hansi Flick. Si querés elaborar sobre eso o sobre quién va a ser el gol del Barça. Exacto. Porque Rafinha es prueba, Lamine Yamal es prueba, y las pruebas ya sabemos que pueden pasar. O funcionan o no. Sí. No fue sencilla, obviamente, la pretemporada. Pero dime para quién fue sencilla la pretemporada en este fútbol moderno. Por lo menos de los equipos candidatos a ganar la Champions League. Por supuesto que no fue por equipo de fútbol nada más, porque de repente puedes pensar que Kylian Mbappé tuvo una pretemporada fantástica, ¿no? Rodri con Esther Expósito y decir, le llega bien. Sí. Bueno, no se la ha pasado mal este verano el chico, ¿no? Una cosa es que hayan tenido verano fantásticos muchos jugadores, otra cosa es que sus entrenadores pretemporada, vos decís de la preparación de la... Ajá, perfecto. De una preparación fantástica. Bueno, eso se quejará, pero supongo que Hansi Flick está muy consciente de que, de que hay un bosque, ¿no? Detrás del árbol del Camp Nou y que todo el mundo está en circunstancias similares. En cuanto al gol, sí, este Barça no ha tenido problemas de gol con Hansi Flick. Sus problemas han sido otros. Ayer vimos en el Gamper el típico gol que le meten al Barça en la Liga y en la Champions y en el Gamper, y es algo que no se ve que se solucione. Obviamente la llegada de Rodri y su omnipresencia va a permitir que el equipo defienda mejor en campo contrario, que pueda interceptar ciertos pases, que pueda inhibir otro tipo de pases que en profundidad le hacían mucho daño al Barça, pero ayer vimos en el Gamper otra vez el típico gol que le meten al Barça siempre, ¿no? Eso habrá que trabajarse y veremos si con lo que tiene el Barça puede realmente remediarlo, porque en defensa está muy cortito. Ahora, en cuanto al gol, el gol no ha sido su problema, el gol ha sido lo otro, ¿no? La fragilidad que ha tenido el Barça, que hay equipos, la mayoría de ellos, que no tienen el potencial para
cobrarle factura, y si se la cobran en una jugada en particular, pues al final el Barça con su planteamiento se expone a que le metan un gol así, pero te acabará metiendo 3, hasta que llegue ese partido con Atlético de Madrid o contra el Inter de Milán de en turno, y eso creo que es la principal problemática del Barça. Ahora hay un problema extra, obviamente, que antes tenías esa capacidad de anotar, no solamente porque el Barça generaba oportunidades, y las va a seguir generando, no tengas duda, y con Rodri mucho más, ¿no? Con el caudal que tiene de mediapuntas y de extremos y de mediocampistas, el Barça va a seguir generando un montón de ocasiones, un montón de goles que le permitirán sumar muchísimos puntos y que lo ponen como gran favorito para ganar la Liga, aún si no llega ese especialista. El problema es que sin ese especialista del gol, porque Rafinha te puede meter muchos goles, porque te puede meter muchos goles Lamine Yamal, porque Pedri en una posición más adelantada, con Rodri detrás, va a subir su cuota goleadora también, y porque Rodri también va a meter sus 5 o 6 goles, ¿no? Pero ese especialista que generalmente necesitas en los grandes momentos es lo que no va a tener el Barça, y se ha acostumbrado a tenerlo, ¿no? A lo largo de la historia, desde que se fue Julio Salinas, siempre ha tenido un especialista del gol el Barça, y ahora siempre ha ido a buscarlo puede, como ¿no? algo prioritario también. Sí, es Incluso algo que... cuando el Barça no tenía con qué ir a buscar, fueron a buscar a Depay, fueron a buscar a Aubameyang. De acuerdo, Lewandowski, y el mismo Lewandowski, sabiendo que ya había dado sus mejores años a otro equipo, acabó siendo muy útil, ¿no? Esos 4 años, mucho más de lo que pensábamos. Quizás pensábamos, bueno, Lewandowski a esa edad, 1 año, 2 años, acabó rindiendo 3 años muy buenos, y un cuarto, para la edad que tenía, bastante digno, ¿no? Entonces, ahora, sí, esta es la gran amenaza que tiene el Barça, agregada a las que siguen siendo sus amenazas, ¿no? Porque defensivamente este equipo, aunque va a defender, insisto, mejor con Rodri en campo contrario, va a seguir siendo muy vulnerable, porque va perdiendo efectivo, rápido. De por sí tenía muy limitada la defensa central. Se fue Íñigo, no llegó nadie en su lugar. Se va Araujo, no llega nadie en su lugar. Va a haber un momento en el que el Barça va a tener que pagar por esto. Bueno, llegó Gerard Martín y llegó Cortés, ¿no? Ahora estamos reclamando la llegada de un 9 a un club que, bueno, muchos dogmáticos del Barcelona dirían que este es un sueño. Es que llevan mediocampistas y llevan a Rodri voy, para que hable de Rodri. Esto lo quería decir desde hace rato, que en el momento que me toque fuera de juego con Rodrigo Páez, voy a hacer este chiste tan malo que me va a llegar a decir alguien del otro lado, me dice, perdón, pero yo no tengo hijos como para entenderlo, ¿no? A mí me daría vergüenza. Elogios para Rodri. Lee la siguiente gráfica que les doy. El Rodri a él, no el Rodri. Es muy de barrio eso, ¿eh? El Rodri, el Rodri es un jugador que puede tomar decisiones, puede decidir cuándo jugar más rápido o más lento. Eso es lo que queremos. Un jugador como él, con experiencia, líder de campo en el vestuario, hablando del documental de Guardiola que se ha visto solamente en redes sociales porque no se ve de este lado del charco. Ahí pega Rodri un par de tantarantanes, como le dicen ustedes, que dan como para pensar que rápido se va a agenciar el rol de líder, algo que de repente al Barça también le ha hecho falta. Si hablamos de cómo se quedan eliminados con el Inter 2 temporadas atrás en la Champions, es un equipo muy joven, estas cosas le van a pasar. Pues juventudes, veteranía se le fue con Lewandowski, no digo que juventud llega con Rodri, pero llega un líder que sabe qué hacer ahí adentro. Rodri, ¿para qué hable de Rodri? 100%. Sí, aquí Rodri hablando de Rodri. Menos mal que no está Rodra para completar menos mal por otras tantas cosas, pero bueno, no vamos a hablar mal de Rodri tampoco. Un abrazo. También. Pero, bueno, ese clip, por cierto, de Rodri, yo le animo a la gente a que lo busque en social media, porque es espectacular como en un momento de la Premier League, cuando está perdiendo el Manchester City, él llega, empieza a dar voces, a gritos, liderando un poco ese vestuario, que es algo que creo que necesita el Barça. Y mucha gente dirá, oye, ¿pero por qué dices esto? Vale, 2 años seguidos consecutivos ganando el título, pero ahí es donde el FC Barcelona, con un centrocampo tan joven, puede correr el riesgo de tener esa autosuficiencia o autoconfianza de decir, bueno, tampoco pasa nada, ya llevamos 2 títulos seguidos, el Madrid y el Atleti se han reforzado bien, bueno, si perdemos no, y ahí es donde creo que llega el rol de Rodri, decir, no, queremos el tercero y queremos el 4º título consecutivo y el 5º y el 6º, y para eso también creo que va a ser un espejo muy importante en donde mirarse, ¿no? Porque no vemos
ni a Dani Olmo, ni a Pedri. Y esto no es una crítica, pero es cuestión de perfil. No vemos a este tipo de jugadores, porque lo que a mí además me consta desde dentro del vestuario, liderando de esa forma en los peores momentos a un equipo con la exigencia que tiene el Barça. Y hay que recordar esa palabra, exigencia. El Barça tiene la exigencia de ganar un tercer título consecutivo, de que no lo gane el Real Madrid y de dar el pasito hacia adelante en Champions, que por cierto, ahí es donde yo más voy a echar de menos la figura de un gran delantero, si es que Deco no lo consigue cerrar de aquí a que termine. Los nombres, ¿no? Ahí sobre la mesa, Barak quería No, susurrar algo. hay un tema extra más allá del gol de lo que aporta Rodri, es que se va Lewandowski, se fue Ter Stegen, y para ganar una Champions con jugadores que no han ganado nunca la Champions, por buenos que sean, es muy complicado. Por lo menos si es uno que te guíe, mira, y Rodri es ese hombre, ¿no? Un Barça, Sí. que yo no sé cuándo fue la última vez que no tenía ningún jugador que había ganado la Champions. Quedaban Hasta el Ajax, Ter Stegen, ¿no? Y hasta Lewandowski, el Ajax aquel del 95, que estaba plagado de El jugadores PSG, jóvenes. el primero, también no, Botman, ¿no? el primer Sí. PSG Tenía- no tiene jugadores que ganen la Champions. sí. Bueno, pero tenía Marquinhos, que tenía muchísimos tiros pegados también. Pero para muchísima tiros pegados experiencia. hay muchos también en el Barça sin Champions. Sí, pero ese nivel de experiencia, de jerarquía, y pues eso es lo que os decía, el Ajax del 95, que gana la Champions con nenes, con los Kluivert, con los Seedorf, Davids, etcétera, tenía a Frank Rijkaard y al papá de Daley Blind, a Danny como dato Blind. curioso, Ahraf sí había ganado la Champions. Digo, la levantó. Bueno, dato curioso. bueno. Nunca permitas que... Ok, te lo compramos. Sí. Bueno, el Barcelona que va a arrancar enfrentando al Elche de Martín Anselmi, el calendario de partidos que tiene el cuadro de Hansi Flick para comenzar la temporada, justo esa visita al Martínez Valero, luego reciben al Athletic Club y al Rayo Vallecano de un exjugador de fútbol playa de la selección española de fútbol playa que está debutando en primera división en España como técnico. Beñat San José, ¿no? ¿Sabían que había jugado fútbol playa? Sí. Beñat San José. ¿No? Como Quique Setién. Quique Setién también fue jugador de la selección española de fútbol playa. Luego visitará Valencia y se quedará, no sé si se quedan ahí, volverán, o qué sé yo, pero el siguiente partido también es en la Comunidad frente al Levante. Ese partido contra el Elche, ¿quiere que les cuente algo? Ustedes y nosotros lo vamos a ver en ESPN Deportes y en la app de ESPN. Elche, Barcelona, este domingo en vivo por ESPN Deportes, y al terminar se vienen para acá ustedes en YouTube y ven el análisis en vivo, de ese partido, el debut del Barcelona, el segundo partido de Elche porque ya empataron ante el Deportivo A Coruña el lunes anterior.